Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo compartir de lectura en vivo. Voy a pasar a culminar el capítulo 4 de este libro, El ojo del yo, del doctor David Hawkins. Y ayer comencé con el capítulo 4, que se titula Los principios básicos. Y como era muy largo, bueno, lo dividí en dos y voy a terminar las últimas 5 hojitas que quedan de este capítulo. Así que vamos a ver cómo continúa. Hay un subtítulo que es La perspectiva histórica y dice así. A lo largo de la historia ha habido multitud de enseñanzas espirituales y de senderos establecidos hacia Dios. Son los yogas o caminos que se han descrito en las distintas tradiciones y cada uno ha generado sus propias escuelas, religiones, literatura espiritual, escritura, santos, maestros y figuras históricas. Históricamente estos caminos han absorbido también en diversos grados los rasgos étnicos y los remanentes de la cultura en el cual se originaron. Así, la mayoría de las grandes tradiciones espirituales del mundo se han llegado a identificar con influencias y costumbres étnicas que han podido desvirtuar la pureza espiritual de estas enseñanzas. Esto ha traído la división entre las grandes religiones del mundo e incluso ha servido de base para esas terribles guerras de religión. Quizá un estudio renovado de la verdad espiritual podría trascender estas diferencias superficiales y recoger así la esencia crítica de todas las enseñanzas espirituales dignas, independientemente de su origen o de su etiqueta. Otro subtítulo. ¿Qué es un sendero espiritual puro? En realidad, hasta el presente no ha habido ningún modo de discernir la verdad de la falsedad de cualquier enseñanza o maestro espiritual, y así el estudiante espiritual tenía que confiar en la fe, en la integridad espiritual de un maestro por su reputación. La única directriz fiable era la del propio karma o gracia interior, y uno se sumergía de forma esperanzada en un esfuerzo espiritual íntegro y válido. Las limitaciones de los grandes senderos originados miles de años atrás estribaban en la escasez de enseñanzas originales y llevaron a una progresiva pérdida de lo que se había escrito a partir de la transmisión oral. También se daba cierta pérdida de precisión en las traducciones de un idioma a otro, además de la malinterpretación de aquellos que escuchaban las enseñanzas y no estaban iluminados. Si utilizamos el test kinesiológico para calibrar el nivel de verdad de las grandes religiones del mundo, veremos que con el tiempo, y tal como se detalló en el libro Poder versus Fuerza, hubo un declive generalizado en el nivel de verdad de alguna de estas religiones. En el budismo, este declive fue quizá menor y relativamente pequeño, pero en otras religiones la pérdida fue considerable. Se puede hacer un fácil estudio informativo investigando y calibrando el nivel de la conciencia de cada religión, siglo a siglo, así como el de diversos intérpretes a lo largo del tiempo. Es posible incluso determinar en qué año y bajo qué dictados tuvo lugar el declive y con qué frecuencia. Se pueden identificar los acontecimientos específicos en los cuales las autoridades eclesiásticas tomaron determinadas decisiones religiosas que tuvieron tan graves consecuencias. También se puede definir y comprender con claridad la naturaleza exacta del error mediante la elucidación de las fuerzas culturales y políticas de la época. Tal vez se hicieron compromisos que pudieron parecer justificados en aquella época y que se tuvieron por provisionales para la supervivencia de las enseñanzas, pero que tuvieron consecuencias sumamente desafortunadas a largo plazo por no haber sido corregidos. El ejemplo más grave y serio de esto fue el gran declive en el nivel de la verdad del cristianismo que tuvo lugar en la época del Concilio de Nicea. El cristianismo, que se había mantenido en los 900, cayó hasta los 400 puntos debido a la inclusión del Antiguo Testamento, que junto con el Nuevo Testamento y la incorporación del libro de Apocalipsis, que es de origen astral, pasaron a conformar a partir de entonces la Biblia. Este fue un error devastador en la medida en que todos los libros del Antiguo Testamento
salvo el Génesis, los Salmos y los Proverbios, dan respuestas débiles en kinesiología, indicando así que su nivel de veracidad está por debajo del 200 y son por tanto falsos. Su negatividad es debida a las representaciones antropomórficas de Dios como ser falible y sujeto a emociones humanas negativas, como la vergüenza, el odio, la parcialidad, el pacto, la vulnerabilidad, la ira, la destrucción, el orgullo y la vanidad. Este Dios iracundo de la venganza tenía que ser apaciguado, tranquilizado, aliviado y recompensado de algún modo, para que no desatara la destrucción con tormentas, inundaciones, incendios y plagas. Se trataba del opuesto exacto al Dios de la verdad, la misericordia y el perdón al que representaba a Cristo. Ay, pido disculpas si se escucha. Pensé que no estaban en la obra, por eso me puse a leer, pero bueno, comenzó la obra acá al lado de casa, espero que se escuche. Bien. Había que orar por los enemigos y perdonar su ignorancia. Estas enseñanzas fueron repudiadas por la antigua tradición hebrea del Dios de justicia, la venganza y el favoritismo. Véase nota al final de este capítulo, hay un paréntesis. Los antiguos dioses de las culturas primitivas provienen de niveles astrales de conciencia, que son el origen de los dioses escandinavos, alemanes, griegos, hebreos, romanos, egipcios, babilónicos, incas y mayas, con sus reveladoras limitaciones de pasiones y motivos humanos, parcialidades, odios y exigencias de sacrificio y sus iracundas y celosas destrucciones. El verdadero Dios tiene un poder infinito y no tiene necesidad alguna de emplear la débil manipulación de la fuerza. Lo verdaderamente divino no tiene vulnerabilidad, necesidad ni interés creados. La emotividad, la selectividad y las limitaciones que manifiestan estos dioses no son atributos de Dios cuya presencia se manifiesta de forma innata a través del amor y la paz. La negatividad se origina en la mente del hombre, que fabrica un surtido interminable de falsos dioses, todos los cuales exigen culto y sacrificios. El Dios de la realidad no tiene necesidades y no está sujeto a que se lo complazca o no, y mucho menos a que se lo apacigüe. La gravedad de la pérdida en la comprensión que supuso aquella decisión, que se puede apreciar si tenemos en cuenta que los valores numéricos calibrados son logarítmicos. Una pérdida de 100 puntos representa una enorme pérdida de verdad y de poder. En algunas religiones, estos errores fueron tan severos que sus secciones fundamentalistas cayeron por debajo del nivel crítico del 200 y las falsedades resultantes que se tomaron equivocadamente por verdades trajeron graves consecuencias con un gran sufrimiento y una destrucción masiva para la humanidad. Los niveles por debajo de 200 representan el sufrimiento en todas sus formas. Uno de los principales resortes que llevó a la humanidad a una dirección negativa fue un arma conceptual a la que se le dio el nombre de justicia, que calibra como el orgullo en los 190. Esta ha sido la principal fuerza destructora y el talón de Aquiles de la humanidad durante los últimos miles de años de su historia. Fue la gran excusa, la excusa suprema para toda forma de salvajismo y barbarie imaginable. Los grandes senderos históricos de la verdad tuvieron sus orígenes en los avatares o grandes maestros, que hemos identificado como aquellos que se calibran en el nivel de 1000, que es la puntuación máxima posible en los dominios terrestres. Los más conocidos en Occidente son Cristo, Buda, Krishna y Moisés. El nivel 1000 guarda relación con la salvación de la humanidad, por lo que un maestro espiritual que se dirija a toda la humanidad estará hablando desde el nivel del avatar. Los grandes avatares vinieron con anterioridad a que la palabra escrita fuera un bien accesible y por eso hay cierta escasez de datos fiables al respecto de que se enseñó exactamente y cómo se interpretó. Dado que existen pocas explicaciones acerca de lo que se pretendía decir en su origen, las malinterpretaciones se fueron acumulando a medida que la enseñanza original se iba transmitiendo. Podemos discernir de inmediato tales errores, que se deslizan sigilosamente y distorsionan la pureza original.
Muchas de estas desviaciones son bastante descaradas y cualquiera con un poco de intuición espiritual o con un sentido básico de la ética puede detectarlas de inmediato. Estas distorsiones parecen haber tenido lugar con el asentamiento de las religiones y cuando las instituciones de autoridad tomaron el nombre de sus respectivos fundadores con el fin de otorgarse a sí misma la suficiente autoridad y poder como para atraer seguidores y bienes mundanos, así como para obtener control sobre los demás. La espiritualidad, como tal, no discute con nadie, pero las entidades eclesiásticas promulgaron sus malinterpretaciones dogmáticas y divisorias con el fin de otorgarse autoridad y explotarlas como verdades espirituales para obtener beneficios mundanos. De este modo, abandonaron el poder en beneficio de la fuerza y socavaron la verdad tal como había sido establecida por los fundamentadores que históricamente pasaron a ser fundadores únicamente de nombre. Bájate de ahí, Nami. Perdón, la gata. Luego terminarían por apropiarse y por convertir en mercancía el estatus y el prestigio del avatar original, el gran nombre, con la intención de construir grandes imperios. Con esta breve perspectiva histórica, se puede ver que la verdad original sigue estando inmaculada hasta el día de hoy y se puede redescubrir. Se ha abusado tanto de la palabra espiritual, al igual que de la religión y Dios, que ha terminado por resultar engañosa. Un término más comprensivo que evita las distorsiones históricas y engloba toda la información disponible y posible acerca del hombre y de Dios es el de la conciencia. La espiritualidad hace referencia a aquellos aspectos de la conciencia que pertenecen a la toma de conciencia de la verdad y la divinidad, y engloba toda referencia a la realidad absoluta y omnipresente, que es la fuente y el dominio infinito de todo lo que existe como existencia en sí. En esta definición, la conciencia agrupa todas las posibilidades y realidades en su totalidad, y es el verdadero espacio y la matriz en la cual se desarrolla la toma de conciencia hasta su última potencialidad. Podemos validar con precisión este sendero, al menos hasta el nivel calibrado de conciencia de 1000, donde el buscador se habrá disuelto como ilusión. Las enseñanzas de todos los grandes maestros espirituales que han vivido pueden inspeccionarse y detallarse con el fin de calibrarlas y verificarlas. El mundo de la conciencia del 600 indica el nivel en el cual la dualidad desaparece en la no dualidad. En este punto, se abre un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo conocido, entre lo ordinario y lo posible. En el nivel del 600 el espíritu y el hombre se encuentran y lo visible y lo invisible se entrelazan. Se trata de un punto de referencia que sirve de guía, pues es el nivel de la iluminación. Curiosamente, el test kinesiológico de la verdad en sí mismo se calibra en el nivel del 600 y es por tanto la expresión física del encuentro de los reinos de la dualidad y la no dualidad. El estudio de la naturaleza de la conciencia es posiblemente el más potente y puro de los senderos espirituales, debido a su carácter autocorrector y autoimpulsor. La literatura acerca de la conciencia y la espiritualidad ceba a error con facilidad, y así aquel que busca hoy en día la iluminación puede excluir todas aquellas enseñanzas cuya veracidad no puede ser verificada objetivamente. Los niveles de conciencia entre 500 y 1000 indican en realidad lo que podría describir como reinos o dimensiones diferentes. Los maestros espirituales que dan puntuaciones superiores al 500, es decir, cercanos al 600, son los que tienen más contacto con un gran número de personas. Cuando su conciencia evoluciona espiritualmente hasta el 700, se convierten en seres menos accesibles y más legendarios, y su legado lo componen las enseñanzas que de ellos se conservan. Podríamos tipificar la vida humana como un conjunto de campos y niveles de conciencia diversos que se comunican entre sí
y ven a las personas como portavoces impersonales de todos estos niveles. Así, el menosprecio que muestra el núcleo científico materialista por la religión y la espiritualidad no es en realidad un punto de vista personal, sino la mera expresión del campo de energía del 400, con sus limitaciones inherentes, así como con sus capacidades. Particularmente, en puntuaciones por debajo del 400, hay cierto egotismo acerca del intelecto, la razón y la intelectualización. Por tanto, en el 400, la ciencia reemplaza a Dios con fuente de todo conocimiento y esperanza de futuro. En el 300, la política se convierte en la esperanza de salvación humana y las guerras se libran sobre ideologías, etiquetas y reclamos políticos con su correspondiente degradación del valor de la vida humana individual. A los malos se les elimina con la guillotina, la silla eléctrica o se les pone en prisión. En este nivel existe la preocupación dualista sobre el reino limitado de lo correcto frente a lo erróneo, con su ceguera inherente ante la toma de posiciones que genera tal dicotomía. Los niveles más bajos viven en un mundo caótico debido a que las definiciones de lo correcto y lo erróneo varían de un instante a otro, de cultura en cultura y dentro de una misma cultura en función de la educación, el cociente intelectual, las normas sociales o la geografía. Este nivel es muy vulnerable a los medios de comunicación de masas que lo explotan al máximo y ordeñan al público como sentimentalismos y emotividades sensibleras. Esta tendencia al o esto o lo otro persiste en los 400 como científico frente a no científico. Así la ciencia se convierte en el hogar de un reduccionismo y un determinismo mecanicista, que se sostiene como un dogma dominante capaz de rivalizar con el de la Iglesia de la Edad Media. En el nivel de conciencia del 500 disminuye la tendencia a dejarse cautivar por la ignorancia y las limitaciones innatas de los opuestos, y tales falacias suelen ser presa en la mente. En el 500, el espíritu, en forma de amor, comienza a disolver estos endurecidos extremos, y el humanismo y la ética situacional, que tiene en cuenta el contexto, emergen para ofrecer un mayor equilibrio y cierto sentido de la ética que contrarreste el extremismo. El nivel del corazón, 500, se convierte en un puente que deja atrás el secularismo y el núcleo duro de la severidad y el moralismo vindicativo, y abre la puerta a la consideración de puntos de vista alternativos, a la benevolencia, a la misericordia y el perdón, comprendiendo y no enjuiciando. El gran poder del 500 se halla en el uso de la facultad de comprender, y es la comprensión la que permite la progresión hasta el 540, el nivel del amor incondicional. En estos niveles uno puede diferenciar la acción del actor. Así, la madre visita a su hijo convicto en prisión y sigue amándole a pesar de haber cometido un crimen horrible. En el 500 también puede uno darse cuenta de las limitaciones del hombre, así como de su incapacidad para elevarse por encima de ellas. La capacidad y la disposición para perdonarles, pues no saben lo que hacen, se convierte en una meta realizable, en la medida en que la benevolencia reemplaza el deseo de retribución, de venganza y de respuesta a la agresión. Así, el perdón se convierte en una piedra angular. En el 500 se hacen obvias las limitaciones del ser humano a la hora de elegir. El niño que hay dentro de cada uno salta a la vista y su más profunda inocencia primordial se hace visible e impide el uso de represalias, algo que en nuestra sociedad suele tomar la misma o peor forma que la del crimen que pretende castigar. En el 500 también nos encontramos con la capacidad de ver todos los actos como resultado de una multitud de factores favorecedores, de tal manera que la responsabilidad se ve ahora como algo presente o posible solo en diversos grados.
en función del contexto y las circunstancias. El comportamiento asume matices de significado y las sobreimplicaciones dejan de ser aceptables. Dejan de hacerse juicios prematuros y se sopesan y se consideran las distintas paradojas. Se entiende también que las cosas no suceden en contra de la voluntad de la persona, sino por la concurrencia de las propias posiciones espirituales actuales o previas con las decisiones tomadas. Se ve la vida en todas sus expresiones como una oportunidad para el crecimiento espiritual, como algo adecuado para todos los que participan de ella. Por debajo del nivel del 600, la vida humana, tal como la experimenta cualquier persona, es una dramatización ética de todas las posibilidades. En este punto, el contexto cambia drásticamente y todo un conjunto de obstáculos aparentes se ven ahora como principios y desafíos para la toma de la conciencia. En el 600, la visión reemplaza a la percepción. Lo que en el mundo de la percepción quizás se viera como algo desafortunado, puede verse ahora como un regalo a través de la avanzada conciencia de la visión. En el 600 también cesa la identificación con el cuerpo físico, y así, el más grande de todos los miedos, el miedo a la muerte, desaparece como una realidad posible. Como una oruga emergiendo de su capullo, el espíritu recién liberado se regocija en su no corporeidad, dado que el yo es totalmente invisible. Los niveles por encima de 600 se pueden describir con precisión o se pueden hacer referencia a ellos como estados o condiciones que prevalecen y se hacen evidentes en sí mismos, dado que no hay sujeto ni objeto. El conocedor y lo conocido son idénticos y evidentes en sí mismos con una y una misma cosa, sin división. No hay interior ni exterior, no hay individuo frente a Dios. No hay nada fuera del todo, ninguna entidad independiente de la que se pueda dar cuenta. Toda dualidad se ha trascendido. La conciencia tiene existencia por sí misma, de modo que no hay individuo en quien tenga... la conciencia tiene existencia por sí misma, de modo que no hay individuo en quien tenga lugar. Durante unos breves instantes, cuando el yo desaparece en el yo, hay una sorpresa y un sobrecogimiento transitorios y sumamente profundos. Se experimenta la muerte del yo y luego todo es serenidad y paz. A uno se le antoja absurdo el haber considerado el cuerpo alguna vez como un yo y siente que quizás se debiera a un olvido o lapsus pasajero. Es como si uno hubiera olvidado quién era en realidad y ahora le recordara con alborozo. Desaparecen todos los miedos y las vicisitudes de la vida y en este momento libre incluso de la muerte, aparece el recuerdo de lo que siempre se fue y siempre será, y que la supervivencia nunca fue un problema en modo alguno. La propia seguridad innata queda garantizada en todo momento por la realidad del yo superior. Voy a empezar a diferenciar porque hay un yo que está en minúscula y hay un yo que empieza con la Y mayúscula. Entonces voy a empezar a diferenciar esos yo con yo inferior y yo superior para que quede claro, porque si no digo yo y no diferencio. Yo lo leo, veo la diferencia, pero ustedes no. Entonces voy a hacer como esa pequeña diferencia en decir yo inferior, que sería como el ego, y yo superior, que es lo más puro, ¿no? Voy de nuevo entonces. La propia seguridad innata queda garantizada en todo momento por la realidad del yo superior, que es omnipresente y se halla más allá del tiempo y del espacio. Ni siquiera son posibles los principios ni los finales, dado que la propia realidad tenía existencia antes de que todos los mundos o universos, antes de todos los mundos y universos. No hay preguntas ni respuestas porque no existe dicotomía dentro de la identidad. Uno no es ni lo uno ni lo múltiple, sino que está más allá de todo posicionamiento y actividad mental. Sería más adecuado decir que el yo, ¿no?, el superior, de uno es la realidad de la cual surge lo uno y lo múltiple. Todo está completo en sí mismo,
todo es autónomo y no tiene necesidad de ninguna otra cosa fuera de sí mismo, dado que fuera de sí es una imposibilidad. Así, el yo superior es el contexto, mientras que el yo inferior es el contenido. No existe división entre el creador y lo que es creado. Todo se está autocreando como manifestación de la mente de Dios. Esta toma de conciencia tremendamente significativa caracteriza el nivel de conciencia del 700. Desde el yo superior es todo lo que es, y dado que el universo está autoevolucionando y autorrealizándose, no es necesaria ninguna intervención. Todo está en perfecto equilibrio y armonía. Los niveles de conciencia del 800 y del 900 son niveles más altos de la conciencia potencial de la humanidad. El sabio puede volver ocasionalmente al mundo, pero el mundo está ahora transformado. Ya no es un mundo con individuos a los que hay que salvar, sino un campo de energía que elevar y reforzar. Cada conciencia en el mundo que se calibra por encima del nivel de integridad sirve para equilibrar la negatividad del 78% de la población, que refleja la negatividad por debajo del nivel del 200. El poder del nivel de la conciencia del 1000 equilibra la negatividad total del conjunto de la humanidad y no solo genera la potencialidad, sino también la certidumbre de la salvación de la humanidad en su totalidad. Aunque esta eventualidad parezca desarrollarse con lentitud en el mundo del tiempo, es algo que ya existe en la realidad de lo absoluto, más allá del tiempo. El progreso espiritual se basa en la aceptación como una cuestión de libre albedrío y elección, de tal manera que todos experimentan únicamente el mundo de su propia elección. El universo está absolutamente libre de víctimas y toda eventualidad es el desarrollo de una elección y una decisión interior. ¿Y a qué se debe la aparente demora en este inevitable destino? Parece ser que la atracción de los campos de energías que hemos delineado como fuerza o ilusión y falsedad, crucial para esta atracción es la identificación del yo inferior con el cuerpo, así como los miedos por la supervivencia que se derivan de ella. Se teme a la muerte con el fin de la vida y se la percibe como una realidad posible y existente en sí misma, con un temible e imaginaria existencia. Para el yo superior, la vida humana está compuesta de juegos y farsas porque, inconscientemente, todos saben que la muerte no es una posibilidad real. ¿Por qué? ¿Por qué otro motivo iba a arriesgar nadie su vida para obtener una ganancia política o económica? Con no más que una simple ojeada, la imagen de los cuerpos despedazados en las guerras convence a cualquier héroe en potencia de que la gloria de la guerra es un absurdo total. Tras una guerra donde mueren 70 millones de personas, las fronteras del país siguen estando donde están, los negocios vuelven a sus rumbos y la farsa, en su conjunto, no deja de ser una triste broma. Los antiguos enemigos se estrechan las manos y se respetan mutuamente en los días conmemorativos y visitan los memoriales de guerra de los otros. En el ajedrez o en las damas no se destruyen las piezas, sino que simplemente se sacan del tablero para usarlas otro día. El ego se sumerge en representaciones plenamente convincentes tanto para los actores como para los espectadores. En determinado nivel, cada actor realiza un servicio espiritual para los demás, representando las lecciones que conviene aprender para beneficios de todos, y los actos de coraje despiertan al amor, a su propio poder innato que necesita alcanzar la última conciencia. Más allá del 600, no hay yo personal que tome decisiones. La progresión es una expresión de la naturaleza de la misma conciencia. Por tanto, el compromiso con un empeño espiritual concreto mantiene en marcha el cuerpo en el mundo material, hasta que el proyecto se culmina. En realidad, solo hay una vida, que tiene la apariencia de capítulos sucesivos. ¡Ay, qué hermoso! Me encantó. Bueno, acá dice, nota sobre la Biblia cristiana, versión del rey Jaime. El Antiguo Testamento se calibra en 190. Sin embargo, el Génesis está en 660, los Salmos en 650 y los Proverbios en 350. Si se excluye a estos libros el resto de los libros del Antiguo Testamento, se calibra en conjunto en solo 125.
El Nuevo Testamento se calibra en 640, sin embargo, si se quita el Apocalipsis, se calibra solo en 70. El Nuevo Testamento da una puntuación de 790. La Biblia actual se calibra en 475. Para hacerla realmente santa, tal como da a entender su título, habría que sacar todos los libros del Antiguo Testamento, salvo el Génesis, los Salmos y los Proverbios, así como el Apocalipsis. Si se hiciera esto, la Biblia sería verdaderamente santa y calibraría en 740. Conviene indicar que la versión de Lamsa de la Biblia, traducida del arameo a Pellita, es más exacta que la versión del rey Jaime, traducida del griego. Calibra en 20 puntos por encima. La versión del rey Jaime tiene errores graves. Por ejemplo, en la cruz hay un error en la cita de Jesús cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la traducción aramea, la cita es: Dios mío, por esto fui liberado. Jesús habla en arameo, no griego. Ver Introducción Biblia Lamsa. Si de la Biblia Lamsa se excluyera el Antiguo Testamento, salvo el Génesis, los Salmos y los Proverbios y el Apocalipsis, ésta calibraría en 810. Si se extrajera el Apocalipsis de la traducción de Lamsa del Nuevo Testamento, este calibraría en 880. Bueno, ahora sí, seres bonitos, completito el capítulo número 4, que se titula Los principios básicos. Y bueno, seguimos avanzando en esta hermosa lectura. Está teniendo muy lindas repercusiones en YouTube, así que recuerden que pueden compartir y escuchar también a través de YouTube, de la playlist, donde bueno, ahí voy dejando todos los libros con sus capítulos en forma ordenada. Y bueno, no se olviden de compartir, de darle un me gusta, un comentario. Eso ayuda muchísimo a que la cuenta llegue a más seres y que esta información se pueda difundir y bueno, que le traiga paz a quien así lo siente en su corazón. Gracias, gracias, gracias. Feliz y bendecido día. Nos vemos mañana. Chau, chau.